En este proyecto se va a estudiar el balance hídrico de dos entidades. Una entidad representa una ciudad desértica y la otra representa una ciudad del centro. Primero comenzaremos explicando el comportamiento del balance hídrico en la ciudad del centro. Para comenzar a entender su comportamiento, explicaremos primero cómo se comporta su demanda. La demanda está conformada de tres elementos: el consumo público, el consumo agrícola y el consumo industrial. Para conocer cómo se comporta la demanda pública, necesitamos saber cuántas personas habitan en dicha entidad en un tiempo dado. Para ello necesitamos conocer la tasa de nacimientos de la entidad y su tasa de defunciones. Conociendo una vez esto y con ayuda de un dato que denotamos como consumo diario per cápita, podemos calcular el consumo público total. Conociendo el consumo público total, ya la demanda pública es un dato dado. En la Ciudad de México consideramos a la demanda agrícola como una constante, ya que el crecimiento de esta actividad económica ha sido relativamente bajo o casi no existente. Sin embargo, la demanda industrial sí ha tenido un crecimiento notable, de alrededor de 2.13%, por lo que consideramos que la demanda iría creciendo año con año. Bueno, este es el comportamiento de la demanda en la Ciudad de México. Ahora, tenemos que saber cómo se suministra o cómo juntamos los recursos para satisfacer dicha demanda. Para calcular el agua disponible, primero tenemos que conocer el abastecimiento de agua. Este se divide en tres elementos. El primero es la importación de agua de los sistemas Cutzamala y Lerma. El segundo es el agua de reuso o tratada del consumo público. Se estima que en la Ciudad de México se trata alrededor del 15% del agua que se consume. Sin embargo, se tiene la limitante de una capacidad de 5.63 metros cúbicos por segundo, por lo que el tratamiento no puede superar esta capacidad, como podemos observar en este ciclo IF. Para las fuentes internas tienen dos flujos. Un flujo de entrada, que es la recarga natural, que es la recarga para los acuíferos debido a la lluvia, y el segundo es la tasa de extracción, que es la capacidad efectiva que tiene el humano para extraer agua de estas fuentes. Conociendo estas tres fuentes, podemos calcular el abastecimiento total de agua para la Ciudad de México. Sin embargo, la Ciudad de México tiene una situación muy peculiar, puesto que se estima que alrededor del 37.5% del agua que circula se pierde en fugas, y eso representa una variable de salida del agua disponible que se tiene. Por último, nuestros indicadores son el agua disponible después de la demanda, que resulta de la resta del agua disponible menos la totalidad de las demandas, y la capacidad de abastecimiento, que es una tasa de lo que se tiene de agua disponible con respecto al total de la demanda. Como podemos observar, corriendo la simulación, en un inicio se tiene capacidad suficiente o recursos suficientes para satisfacer toda la demanda. Es más, hay un excedente. Sin embargo, conforme vamos avanzando, este va creciendo, pero llega un punto en el que ya nuestra capacidad es superada por nuestra demanda. Al correr la simulación durante 30 años, podemos observar que ya no tenemos capacidad para abastecer ni a más que el 60% de la población. Aquí podemos observar los resultados de la simulación. Como se puede observar en este gráfico, llega un punto en que la demanda supera la capacidad de extracción o de abastecimiento. Esto se puede observar más claramente en este gráfico, cómo eventualmente la demanda, debido a su crecimiento exponencial, supera el agua disponible. Es debido a esta situación que se proponen las siguientes políticas. La primera de ellas es la reducción gradual del consumo diario de agua per cápita, que podemos observar en este ciclo. Se propone que se reduzca en un 5% el consumo diario per cápita hasta llegar
a un consumo meta de 22 metros cúbicos por día por persona. La segunda política consiste en el uso de agua pluvial. Este recurso representa un ingreso extra para satisfacer la demanda. Como tercer política tenemos la reducción de la extracción de agua disponible en los acuíferos. Esto es debido a que una de las principales razones por la que nuestro sistema actual falla es por la sobreexplotación de estos acuíferos hasta que nos terminamos con este recurso. Es por ello que se propone una reducción de 1.5 metros cúbicos por segundo al año para que de esta forma se llegue a una tasa de extracción propuesta de 26 metros cúbicos y así el acuífero nunca se termina. La siguiente política consiste en la reducción de importación de agua de los sistemas Lerma y Cutzamala. Esta reducción se hará gradualmente con una reducción de 0.5 metros cúbicos al año hasta llegar a una importación de cero. Esto significaría que la Ciudad de México sería autosustentable. Nuestra última política consiste en la reducción de las fugas de agua en la Ciudad de México. El objetivo de esta política consiste en llegar a una fuga aceptable de 12.5%. Se propone que se hagan esfuerzos para que se tenga una reducción de las fugas del 5% anualmente hasta llegar a nuestra meta. Ahora procederemos a simular nuestro nuevo modelo con estas políticas. Primero comenzaremos gradualmente. Como podemos observar, el agua disponible después de la demanda y la capacidad de abastecimiento son valores positivos. Eso significa que se tienen recursos suficientes para satisfacer la totalidad de la demanda. Ahora saltaremos hasta el final de la simulación para observar qué es lo que ocurre con nuestro sistema. Cabe destacar que aquí se simularán 100 años. Como podemos observar, al término de nuestra simulación, tenemos aún suficientes recursos para satisfacer la totalidad de la demanda, como podemos observar en los valores positivos del agua disponible después de la demanda y una capacidad de abastecimiento superior a 1. Gráficamente podemos observar que pese a que aún se cuentan con recursos suficientes para satisfacer la demanda, si el sistema sigue con este mismo patrón de comportamiento, eventualmente no se tendrán los recursos suficientes para satisfacer la demanda. Sin embargo, cabe destacar que, a diferencia de la situación actual, el sistema con las políticas propuestas nos da una disponibilidad de agua por un periodo mayor a 100 años, periodo en el cual se pueden tomar acciones aún más drásticas para asegurar la disponibilidad de este recurso en un futuro. Ahora se pasará a explicar el modelo de la ciudad desértica, que en este caso es la ciudad de Monterrey. Ahora con la ciudad de Monterrey tiene un aspecto similar a la Ciudad de México, un comportamiento mejor dicho. Aquí podemos ver que también tiene una demanda de personas, que es la demanda doméstica, una demanda de agua usada para la industria y la demanda agrícola. De igual forma, esta se tomó como una constante al ver que el crecimiento era casi nulo. Para la población de Monterrey empezamos con 1.415.000 personas, con una tasa de natalidad de del 2% y una tasa de muertes del 0.5%. De igual forma, tienen un consumo per cápita diario de 0.245 metros cúbicos por persona. Y el 99% de la población de Monterrey puede consumir el agua. Entonces con esto podemos sacar la tasa con la que hay un consumo diario del agua. Y esto va a abastecer a la demanda total. De la demanda total pasaremos al agua usada por la industria, donde se tiene un crecimiento del 5%, casi el 6%. De igual forma, las unidades son metros cúbicos sobre año, y esto va a alimentar la demanda usada el del agua usada para la industria. Ahora pasaremos a la demanda agrícola. La demanda agrícola tiene una cantidad de 204.883.084 metros cúbicos. Esto es una cantidad fija. Ahora pasaremos al abastecimiento. En el abastecimiento del agua disponible tenemos como principales fuentes a las presas
¿Cuáles son las principales? El Cuchillo, Cerro Prieto y La Boca. En el agua subterránea tenemos a las fuentes exclusivas que son la batería de Buenos Aires, la batería Santiago, la batería Mina y el acuífero de Monterrey. Estas fuentes son abastecidas por el agua pluvial, donde llueve aproximadamente 528,000 metros cúbicos al año, donde solamente el 45% se puede recuperar. De ahí, el 51% de las lluvias va a las presas y el 49% va al agua subterránea. De igual forma, son abastecidas estas fuentes con el agua tratada que fue usado por las personas, donde se tiene un porcentaje de 16% y además una capacidad de 18 millones de metros cúbicos. Aquí en el agua tratada vamos a tener un IF. Este IF nos va a decir de que si la demanda por personas, por el porcentaje de agua tratada es mayor a la capacidad de tratamiento, solamente se podrá dar la capacidad máxima de tratamiento. En el caso contrario, se va a tener que dar el agua tratada por la demanda de personas. Una vez comprendiendo esto, podemos saber que el agua disponible después de la demanda, es decir, ya que se ha usado el agua, es de 20 millones de metros cúbicos. Ahora pasaremos a explicar las gráficas con un movimiento de año por año. Durante los primeros años se puede observar que el agua disponible después de la demanda empieza a aumentar. Esto es por los flujos de la extracción por la parte del agua subterránea y el agua de presas. Aquí podemos observar que el agua disponible es mayor a la demanda total y empieza a subir la población de Monterrey. Como van pasando los años, el agua disponible después de la demanda empieza a encontrar su punto de equilibrio para después empezar a caer. Cuando nos damos cuenta que es en el año 2043, cuando el agua ya no se pueda poner a todas las personas. Es decir, la demanda ahora ha sobrepasado al agua disponible. Igual, el crecimiento de la población tiene una tendencia exponencial, ya que va creciendo muy rápidamente. Para mejorar esta situación se implementaron ciertas políticas. La primera es la reducción del consumo per cápita. Esto se va a hacer mediante la educación hacia las personas, ya que aproximadamente el 79 litros son desperdiciados por tener la llave abierta más del tiempo necesario. Es por eso que aquí vamos a tener un consumo per cápita que va a ir disminuyendo con respecto al tiempo para poder llegar a nuestra meta de consumo, que va a ser de 100.158 metros cúbicos. La segunda política importante va a ser el crecimiento de la capacidad para el agua tratada. Al principio la capacidad de tratamiento de agua en Monterrey es de 18 metros cúbicos. La meta a la cual se quiere alcanzar es de 46 millones. Una vez alcanzada esta meta, se va a mantener. La tercera política es, en la extracción de presas, ayudar al agua subterránea a poder abastecerse, ya que en el antiguo modelo, al primer año, se estaba acabando ya el agua de las fuentes subterráneas. Con esta extracción podemos alimentar de una manera más rápida y eficiente a las aguas subterráneas y para no quedarnos sin este recurso. Y como última política es la reducción de las fugas. Esto es mediante la implementación de mantenimientos correctivos y preventivos para disminuir el desperdicio de agua. Ahora veremos la evolución con estas políticas, cómo se comporta el agua. Al principio empieza a subir la capacidad del abastecimiento de agua y podemos observar que el agua disponible es mucho mayor a la demanda total con las nuevas políticas aplicadas. El agua disponible después de la demanda sigue creciendo. Ya estamos en el año 2066 y aún así lo sigue haciendo. Hasta llegar a un punto en el 2100 en donde esta capacidad empieza a disminuir, pero eso es porque ya hay demasiada gente, como podemos ver en esta gráfica, que la población empieza a crecer demasiado. Eso quiere decir más consumo de agua. Al final, alrededor del año 2133, llegaremos a la cantidad de cero en la ciudad de Monterrey. Entonces, con las nuevas políticas, podemos prolongar la vida de Monterrey alrededor de 100 años. Gracias por su comprensión.